Bienvenidos al canal. ¿Alguna vez te has detenido a pensar que hubo un momento en la historia sagrada en el que el cielo y las fuerzas de las tinieblas se enfrentaron cara a cara, no por un imperio, ni por un reino, sino por un cuerpo? El cuerpo de Moisés. En el breve pero enigmático libro de Judas, versículo 9, encontramos uno de los episodios más desconcertantes y misteriosos de toda la Biblia. Allí aparece el arcángel Miguel, el gran príncipe celestial, enfrentando al adversario en un conflicto directo. No peleaban por un alma, sino por los restos mortales del profeta. La gran pregunta es, ¿qué tenía de especial ese cuerpo para que el enemigo lo deseara con tanta insistencia? ¿Por qué aquello se convirtió en un asunto tan trascendental que el mismo cielo tuvo que intervenir? Este detalle, lejos de ser un simple pasaje escondido en la Escritura, es en realidad una señal profética, una llave que revela los planes ocultos del adversario y, al mismo tiempo, la sorprendente protección de Dios sobre sus siervos, incluso después de que dejan esta vida. Prepárate, porque en este video vamos a profundizar en el trasfondo de este misterio, y entenderás por qué el cuerpo de Moisés se convirtió en el escenario de una batalla espiritual entre el reino de la luz y las tinieblas eternas. Moisés no fue un hombre cualquiera. Su vida, marcada por milagros, desafíos imposibles y una fe inquebrantable, lo convirtió en uno de los líderes más grandes que la humanidad haya conocido. Elegido por Dios para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, Moisés no solo se enfrentó al poder de un imperio considerado invencible, sino que también condujo a toda una nación hacia la libertad. Su historia se transformó en un ejemplo eterno de valentía, obediencia y confianza absoluta en la palabra divina. Cuando se presentó ante Faraón, Moisés no estaba solo. Dios lo respaldó con señales y prodigios extraordinarios. La primera gran muestra fue cuando su vara se transformó en una serpiente delante de los hechiceros egipcios, demostrando que la autoridad de Dios estaba muy por encima de la magia y los dioses de Egipto. Pero aquel fue solo el inicio. Moisés se convirtió en el mensajero de las 10 plagas, cada una diseñada para humillar y exponer la falsedad de las deidades egipcias, revelando que el Dios de Israel es el único verdadero y soberano. Las aguas del Nilo, adoradas como sagradas, fueron convertidas en sangre. Luego vinieron las ranas, los insectos y enfermedades que golpearon la tierra, mostrando que ni la naturaleza ni los espíritus que ellos veneraban podían resistir al Creador. El clímax llegó con la muerte de los primogénitos, un juicio devastador que quebró finalmente el corazón endurecido del faraón. Pero en medio de aquel acontecimiento trágico, Dios dio instrucciones precisas a su pueblo: sacrificar un cordero y marcar con su sangre los dinteles de sus casas. Esa señal se convirtió en el resguardo de cada familia israelita y en el origen de la Pascua, una de las celebraciones más importantes hasta el día de hoy. Cuando los israelitas salieron de Egipto cargados de riquezas y bendiciones, Faraón intentó perseguirlos con su ejército. Entonces ocurrió uno de los milagros más impresionantes de la historia, la apertura del Mar Rojo. Moisés, obedeciendo la voz de Dios, extendió su vara y las aguas se dividieron, permitiendo al pueblo cruzar en seco. El mismo mar que se abrió para salvar a Israel se cerró después sobre los egipcios, mostrando que Dios no solo libera, sino que también protege con poder a quienes le pertenecen. Después de aquella liberación, comenzó una larga travesía de 40 años en el desierto, una tierra hostil donde parecía imposible sobrevivir. Pero una vez más, Dios se mostró fiel. Cuando el hambre se levantaba, descendía el maná del cielo cada mañana. Cuando la sed era insoportable, el agua brotaba de la roca. Y como si fuera poco, el pueblo era acompañado por una columna de nube durante el día y una columna de fuego en la noche, símbolos visibles de la presencia constante del Señor guiando a su pueblo. Moisés también vivió experiencias únicas que ningún otro hombre experimentó de la misma manera. Pasó 40 días en la cima del monte Sinaí en comunión con Dios, recibiendo las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Estas palabras se convirtieron en la base espiritual, moral y cultural de Israel, y hasta hoy siguen siendo un pilar para millones en el mundo entero. Sin embargo, a pesar de su cercanía con Dios y de su fidelidad en tantos momentos, Moisés también tuvo debilidades. En un instante de enojo, desobedeció la orden divina y golpeó la roca en lugar de hablarle como se le había mandado, atribuyéndose parte de la gloria que solo le pertenece a Dios. Ese error, aunque parezca pequeño a los ojos humanos, tuvo grandes repercusiones espirituales. Por esa razón, no pudo entrar en la tierra prometida.
El libro de Deuteronomio capítulo 34 relata con solemnidad sus últimos momentos. Moisés, el siervo del Señor, murió en la tierra de Moab conforme a la palabra de Dios, y fue enterrado en un lugar que hasta hoy nadie conoce. Su vida, tan llena de milagros y de enseñanzas, terminó envuelta en un misterio profundo. Ese misterio es el que nos lleva nuevamente a la sorprendente escena del libro de Judas, donde descubrimos que incluso su cuerpo fue motivo de disputa en los cielos. Fue el mismo Dios quien se encargó de enterrar a Moisés. Este acto, envuelto en un velo de misterio, no solo subraya la importancia singular de su vida, sino que también revela que en ese instante estaba ocurriendo algo mucho más profundo de lo que a simple vista parece. Con sabiduría divina, el Creador ocultó el lugar de su sepultura. No fue un detalle casual ni un gesto menor, fue una acción cargada de propósito espiritual. En toda la Escritura no existe otro registro donde Dios mismo realice un entierro. El hecho de que no haya tumba visible, sin monumento ni marcador, es un acontecimiento extraordinario. Moisés, un líder cuyo nombre está entretejido en la historia de Israel y cuyas acciones cambiaron el destino de una nación, desaparece del alcance humano de una forma intencionada y enigmática. Ese silencio sobre su tumba no es un vacío sin explicación, sino una estrategia celestial. Dios sabía lo que se avecinaba. Conocía que el acusador no dejaría en paz ni siquiera el cuerpo de Moisés. Por eso el pasaje de Judas 9 nos sorprende con una escena de guerra espiritual intensa y desgarradora, el arcángel Miguel enfrentando al adversario en defensa del cuerpo del profeta. No se trató de una simple conversación ni de un intercambio de palabras. Fue un enfrentamiento directo, una batalla espiritual donde se requirió la intervención del príncipe celestial Miguel, uno de los más grandes guerreros de los cielos. Y surge la gran pregunta: ¿qué había en ese cuerpo o qué representaba Moisés para que el enemigo mostrara tanto interés en reclamarlo? Este misterio nos abre la puerta a una dimensión invisible de la realidad, un campo de batalla que escapa a los ojos humanos. Lo que estaba en juego trascendía los restos de un hombre. Era el reflejo del conflicto eterno entre la luz y la oscuridad, entre el reino de Dios y las fuerzas del mal. El libro de Judas, versículo 9, nos coloca en medio de una de las escenas más intensas y enigmáticas de toda la Escritura. El texto dice: «Pero cuando Miguel el arcángel contendía con el diablo, disputando sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: El Señor te reprenda». En este pasaje no vemos espadas ni rayos, sino algo más profundo, un choque de autoridad. Miguel, protector del pueblo de Dios, se enfrenta al acusador, pero no en su propia fuerza, sino bajo la autoridad suprema del Señor. Aquí se revela una verdad poderosa: la victoria sobre el mal no proviene del poder humano ni siquiera de la grandeza de los ángeles, sino únicamente de la soberanía de Dios. Los ángeles, a pesar de su inmensa fuerza, reconocen que solo la autoridad divina puede detener al enemigo. Esta batalla no ocurrió en el plano físico, sino en la dimensión espiritual, donde se deciden realidades eternas. Aunque los detalles exactos de esa disputa permanecen ocultos, lo que sí queda claro es que el cuerpo de Moisés tenía un valor espiritual inmenso, un simbolismo tan profundo que provocó la intervención directa del cielo. ¿Por qué Satanás deseaba tanto ese cuerpo? ¿Qué podía ganar de los restos de un hombre que ya había muerto? La respuesta está en la estrategia espiritual del adversario. A través del análisis de la Biblia y de la historia del pueblo de Israel, podemos identificar al menos 3 razones de peso que explican este intento. La primera, impedir que Moisés fuese glorificado o exaltado en la presencia de Dios. En Mateo 17 se relata que Moisés aparece junto a Elías conversando con Jesús en el monte de la Transfiguración. Esto sugiere que Moisés había sido llevado de alguna manera a la gloria celestial. El enemigo, sabiendo el plan de Dios, pudo haber intentado frustrar este destino, así como trató de obstaculizar la obra redentora de Cristo. La segunda razón es aún más peligrosa: la posibilidad de transformar el cuerpo de Moisés en objeto de idolatría. La historia del pueblo de Israel muestra repetidamente su inclinación a desviarse hacia cultos indebidos. Recordemos el becerro de oro en Éxodo 32 o la serpiente de bronce que, con el tiempo, llegó a ser adorada hasta que el rey Ezequías la destruyó. Satanás sabía que con el cuerpo de Moisés en sus manos, fácilmente podría convertirlo en un ídolo nacional, desviando la adoración que pertenece solo a Dios.
La tercera razón es más profunda y misteriosa. Moisés era símbolo del pacto entre Dios e Israel, el libertador de Egipto, el mediador de la ley, el hombre cuya vida representaba la fidelidad del Señor hacia su pueblo. Su cuerpo, por lo tanto, no era simplemente materia, sino un recordatorio tangible de la relación de Dios con la humanidad. Si el adversario lograba corromper ese símbolo, podría dañar la imagen de Dios ante el pueblo y confundir generaciones enteras. Imagina por un momento lo que habría ocurrido si el lugar de su tumba se hubiera conocido. Miles habrían peregrinado allí, y con el tiempo, en lugar de honrar al Dios que lo levantó, habrían terminado venerando al hombre. Las ofrendas, los rituales y las prácticas desviadas habrían reemplazado la verdadera adoración. Satanás conoce bien la debilidad humana y su tendencia a poner su fe en objetos visibles antes que en el Dios invisible. Además, hay otro aspecto que no podemos ignorar, la naturaleza acusadora del adversario. En Apocalipsis 12:10 se lo describe como el acusador de los hermanos, siempre buscando razones para señalar, condenar o descalificar. Si hubiese tenido acceso al cuerpo de Moisés, podría haber utilizado los errores del profeta como argumento en su contra. Recordemos que Moisés mató a un egipcio, rompió las tablas de la ley en un momento de ira y desobedeció al golpear la roca. El enemigo, fiel a su carácter, habría usado cada falla para intentar manchar el legado de Moisés y poner en duda la justicia de Dios. Los errores de Moisés podían haber sido utilizados como un arma para manchar su integridad. Esa era precisamente la intención del acusador, lanzar sombra sobre su legado y deshonrar la obra que Dios había hecho a través de él. Es la misma estrategia que aún hoy sigue empleando, recordarnos constantemente nuestras caídas pasadas para convencernos de que no merecemos la gracia divina, tratando de mantenernos prisioneros de la culpa y lejos de la esperanza. El adversario busca persuadirnos de que nadie es digno de la misericordia de Dios, que todos estamos manchados de manera irreversible. Pero esta es una de sus mayores mentiras. En realidad, la gracia de Dios no depende de nuestro historial de fallos, sino de su amor infinito que restaura, perdona y transforma. Los tres motivos que vimos, impedir la exaltación de Moisés, fomentar la idolatría y levantar acusaciones en su contra, muestran con claridad cómo actúa el enemigo, con astucia, con persistencia y con la intención de interrumpir los planes divinos. Él sabe que si logra distraer al pueblo de la adoración verdadera o si consigue deshonrar la memoria de un líder espiritual, puede debilitar la fe de muchos. Pero toda su estrategia se estrelló contra la soberanía del Altísimo. Dios mismo decidió ocultar el cuerpo de Moisés, protegiéndolo de toda manipulación y frustrando las artimañas del adversario. Ese acto es un recordatorio poderoso de que cuando Dios elige guardar a alguien o algo, ninguna fuerza puede arrebatarlo de su cuidado. La victoria no vino de un argumento humano ni de un combate físico, sino de una declaración de autoridad espiritual: «El Señor te reprenda». Con esas palabras, Miguel se afirmó en el poder de Dios y el enemigo fue derrotado. El arcángel no triunfó por su fuerza personal, sino porque confió plenamente en la autoridad de su Creador. Reconoció que el verdadero poder no reside en habilidades propias, sino en la palabra del Señor. Esta escena nos revela una verdad esencial: Dios no solo cuida nuestras almas, sino que honra y protege a sus siervos incluso después de su partida. Su protección no tiene límites humanos, no está condicionada por la muerte ni por las circunstancias. El Señor preserva la dignidad y el legado de quienes le son fieles, mostrando al mundo que su voluntad siempre prevalece. Aunque el enemigo intente planear, argumentar o atacar, la última palabra siempre la tiene Dios. La contienda sobre el cuerpo de Moisés nos recuerda que los planes divinos nunca serán frustrados. La protección del Señor atraviesa toda frontera y su cuidado alcanza incluso las dimensiones invisibles. Esa historia antigua sigue resonando hoy como una advertencia y como una promesa. Primero, nos enseña la importancia de mantener una adoración genuina. El pueblo de Israel en distintas ocasiones cayó en el error de desviar su devoción hacia ídolos. El becerro de oro en Éxodo 32 y la serpiente de bronce que luego fue adorada en 2 Reyes 18 son claros ejemplos. De la misma manera, Satanás intentó usar el cuerpo de Moisés para crear un centro de veneración equivocada. La lección es clara: nuestra fe debe estar anclada solo en Dios, el único digno de recibir toda honra y gloria. Segundo, la historia resalta que la gracia de Dios es más grande que nuestras fallas. Moisés,
Pese a haber cometido un error que le impidió entrar en la tierra prometida, no dejó de ser amado y reconocido por el Señor. Su vida es prueba de que Dios no nos descarta por nuestras caídas, sino que nos ofrece oportunidad de restauración. Esto debe animarnos a no rendirnos nunca, incluso cuando tropezamos. El amor del Señor es mayor que nuestras debilidades y nos abre el camino para volver a Él con un corazón sincero. Tercero, comprendemos que la batalla espiritual es real y constante. El enemigo es persistente, busca desanimar, acusar y desviarnos, pero el camino de la victoria no está en nuestras propias fuerzas. Tal como Miguel lo hizo, debemos apoyarnos en la autoridad de Dios. La lucha no es nuestra, sino del Señor. Nuestra arma no es el poder humano, sino la confianza en la palabra y en el poder divino. Este relato es una invitación a vivir con fe firme, adoración auténtica y confianza total en la protección celestial. Aunque haya batallas invisibles, sabemos que Dios está presente y pelea por nosotros. Si hasta el cuerpo de Moisés fue motivo de una lucha tan intensa, ¿cuánto más lo será nuestra vida, en la que el enemigo intenta alejarnos del Señor? Por eso debemos permanecer atentos, fortalecidos en la fe y seguros de que con Dios a nuestro lado, la victoria ya está asegurada. Esta historia también nos da una certeza reconfortante. Nuestro Dios es protector fiel y ningún ataque, por fuerte que sea, puede vencer su poder. Cuando el acusador intente hacernos dudar del amor de Dios, podemos recordar las palabras de Miguel: «El Señor te reprenda». No se trató de confianza en sí mismo, sino de rendirse por completo a la autoridad de Dios. Esa es la lección más grande. No importa la magnitud de los desafíos, el poder de Dios es siempre mayor. Él es nuestro escudo y nuestro guía, constante en su fidelidad. Que esta verdad te sostenga en cada momento, que camines con valentía sabiendo que la victoria está garantizada en Cristo. Con Él, la paz de Dios llena nuestro corazón, fortalece nuestra fe y nos permite avanzar confiados, convencidos de que nada puede separarnos de su amor ni detener el triunfo que Él ya ha asegurado para sus hijos. Si este mensaje ha fortalecido tu fe, te invito a dejar un like, compartir este video con alguien que lo necesite y suscribirte al canal para seguir recibiendo enseñanzas que transforman vidas.